Bienvenidos a Cámara y sus regiones, el programa de opinión de la Cámara de Representantes que destaca toda esa labor tan importante que adelantan nuestros congresistas en beneficio de sus regiones, en beneficio de sus departamentos, a diferencia del Senado, que tiene circunscripción nacional, la Cámara de Representantes que elige una circunscripción departamental, pues obviamente hay unos intereses locales bien definidos y desde luego la Cámara de Representantes y este programa Cámara y sus regiones destaca esa preocupación que tienen nuestros líderes nacionales desde Bogotá, pero para sus regiones. Hoy nos acompaña un querido representante del departamento del Quindío, el representante Antonio Restrepo Salazar, miembro de Cambio Radical y de la Comisión Cuarta de la Cámara. Doctor Antonio, gracias por estar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Juan Manuel, y muy contento de estar aquí en este importante medio, que es la primera vez que tengo esta oportunidad. Pues me agrada que haya escogido Cámara y sus regiones precisamente porque pues hace varios años nos conocemos, usted y yo, doctor Antonio Restrepo Salazar. Bueno, hablemos un poco de quién es Antonio Restrepo Salazar. Cuéntele al país, cuéntele a los quindianos que no lo conocen. Pues muchos lo conocen, pero es importante que usted le cuente quién es usted. Pero me conocen en el Quindío, pero ahora ya necesito que me empiecen a conocer. Muy bien, este es el escenario ideal. Sobre todo también en la región, en la zona del eje cafetero. Y es que no se nos puede olvidar que todos los que vivimos en todo el eje cafetero, sobre todo pues en Caldas, Risaralda y Quindío, generalmente somos familiares todos entre sí. Primos, las hermanos, familias de todos generalmente están regadas o diseminadas en todo el eje cafetero, en lo que es en Caldas, Risaralda y Quindío. Pero me encuentro muy contento porque gracias a Dios me dio la oportunidad de llegar al Congreso de la República y el interés que tengo es de trabajar bien por mi departamento, tal como se lo prometí a la gente. La política que Antonio Restrepo hace es una política de comunidad, siempre me ha caracterizado estar con la gente, de visitar la gente permanentemente, involucrarme con sus problemas y tratarle de buscar o de buscarle solución a tantos problemas que hay en la comunidad. Entonces Antonio Restrepo lo conoce la mayoría de los ciudadanos en el departamento del Quindío como una persona que hace gestión por la comunidad, que no se olvida de la gente, que siempre está hablando con las comunidades o en las cafeterías, en los parques, en los municipios y en el centro de la ciudad de Armenia. Pero muy contento, vuelvo y repito, de estar aquí en el Congreso de la República. ¿Qué profesión tiene usted? ¿Cómo está integrada su familia? Cuénteme. Sí, yo soy casado con Carmen Elisa Álvarez Botero, tengo dos hijitas que se llaman Laura y Susana, soy economista, he trabajado muchos años en la empresa privada, trabajé más de 20 años en la empresa privada, desde mensajero hasta llegar a administrar empresas, y en el sector público he sido concejal de Armenia, director del INDERA, he sido diputado en 2 oportunidades y fui asesor de la alcaldía de Armenia y en el último cargo que tuve fue secretario privado de la gobernadora del departamento del Quindío, de la doctora Sandra Paola. Así pues que tenemos una trayectoria bastante importante, tanto en lo público como en el privado, y vuelvo y le repito, he tratado de involucrarme en todas las problemáticas sociales del departamento, he sido miembro de veedurías, de juntas directivas, de gremios, estuve en la junta directiva de FENALCO del departamento del Quindío durante casi 10 años, y en fin, he pertenecido a cuanta organización he podido con el ánimo de colaborar y de hacer gestión por tantos problemas sociales que hay en el departamento del Quindío, lo mismo que en toda Colombia. Tal vez de los 3 representantes a la Cámara del departamento del Quindío que fueron elegidos en marzo pasado, me atrevo a decir con un conocimiento de causa que usted fue uno de los que más alegría le generó a la gente, inclusive los que no votaron por usted, porque reconocen usted lo digo con respeto, con un obrero de la política, como una persona que realmente está en el barro todos los santos días. Sí, señor, eso es como un premio a la constancia. ¿A usted no le molesta que le digan un obrero en la política? No, para nada. Al contrario. Me gusta que inclusive con mucha gente siempre le digo es que me sigan tratando lo mismo que siempre, porque esto es un pasito nomás y si no lo manejo muy bien, la gente también cobra y por eso el único interés que tengo es de hacer las cosas correctamente y seguir siendo el mismo tipo sencillo y humilde que siempre he sido.
pero lo que usted dice es totalmente cierto. Mucha gente, pero eran muchas personas las que me llamaban después de las elecciones felicitándome y diciendo que tenían veladoras puestas, mucha gente, porque decían que es que el hecho de que Antonio Restrepo llegara a la Cámara era verdaderamente una demostración de que sí se podía llegar alto a un cargo importante, portándose bien en la vida. Además, bueno, esa parte quiero hablarla ahora porque me parece bien importante, pero es que fue algo realmente, no curioso, porque en la política eso ocurre con frecuencia, pero digamos que cuando se dieron los resultados oficiales, usted no estaba dentro de los 3. Y después cuando hicieron el escrutinio, obviamente los miembros allá locales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los jueces y todas las autoridades locales, pues decidieron que usted realmente... ¿Usted por cuánto le ganó a su compañero de grupo político? Por 240 votos. 240 Sí, votos. señor. Hubo los escrutinios y en los escrutinios se encontraron una cantidad de errores que habían. Lo que pasa es que... Pero usted nunca protestó, usted nunca hizo marcha, usted fue una persona que a mí me pareció esa parte interesante suya, o sea, inclusive cuando lo entrevistaban los medios locales, usted era una persona, digamos, respetuosa de los resultados y nunca se le mostró beligerante ante potenciales fraudes o cosas de esas que normalmente ocurren. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que para eso son las urnas. Las urnas se determina quién es el que tiene más votos, quién sí y quién no. Y cuando se dieron los primeros resultados del primer día, pues si bien uno queda aburrido, porque uno no va a decir pues, claro, que yo estaba feliz. Yo estaba aburrido porque yo quería ganar. Pero yo estaba al mismo tiempo que tranquilo porque la cosa había sido democrática y las urnas, muy competida, las urnas se había decidido quiénes eran las personas que ganaban. Y sobre todo estaba muy tranquilo porque yo siempre he dicho que en la política unos ganan y otros pierden, eso es lo normal. Todo el mundo quiere ganar y nadie quiere perder, pero desafortunadamente siempre en el caso del departamento del Quindío éramos 3 únicamente los que podíamos salir elegidos y vuelvo y repito, gracias a Dios y a todas las personas que creyeron en mí, tuve esa oportunidad de salir elegido como representante a la Cámara. Pero lo hice y al otro día inclusive, habiendo perdido el primer día de las elecciones en el conteo informal, porque es que el oficial es el que hacen los jueces y los magistrados y todos los que hacen los escrutadores. Al otro día yo a las 7 de la mañana me fui a llevar la hija como normalmente lo que siempre hago, llevar la niña mía al colegio, la niña mía así muy triste, llorando, se bajó del carro en el colegio llorando y todo. ¿Cuántos años tiene la niña? La niña tiene 17 años. Ya está terminando. Ya está terminando, le falta este añito porque en el gimnasio inglés son 12 años. Está terminando y ella se bajó llorando, estaba muy triste, eso era lo que más tristeza me daba de que no se hubiera ganado en el momento. Pero al mismo tiempo yo dije pues que yo afortunadamente cuando uno ha hecho las cosas correctamente uno puede salir ahí mismo a ponerle la cara a las cosas. Siempre he dicho, a uno nadie le compra el mercado, entonces hay que salir, entre más rápido se salga a ponerle el pecho a la brisa, mucho mejor. No hay como gente que se esconde y que se van y parece que hubiera sido un delito que hubieran perdido, no, eso es la democracia. Y en la democracia unos ganan y otros pierden, pero yo salí muy tranquilo, por eso salí a los medios también de comunicación a felicitarlos a todos, sobre todo porque se había cumplido un objetivo, que era que yo había sido el que había propuesto ese tema, que armáramos una lista de 3 amigos y que esos 3 amigos todos saliéramos a guerrear, a competir, pero dentro de la misma lista. Entonces existía la posibilidad de que le metiéramos tantos votos a esa lista, que esa lista tenía la posibilidad de sacar 2 representantes. Entonces, y como yo estaba hablando de una lista de amigos, entonces habían ganado 2 amigos y por eso también yo tenía cierta tranquilidad y sabía que con estos 2 amigos también era como si yo hubiera ganado el Congreso de la República. Para terminar el tema personal y hablar de los proyectos que lo van a ocupar a usted aquí en el Congreso de la República y que tengan que ver con el departamento del Quindío, una última parte anecdótica que es que a usted pocas personas le dicen doctor Antonio Restrepo, doctor Restrepo, porque casi el 100% de las personas le dicen, inclusive todo el mundo, Toñito. ¿Por qué? Toñito por cariño. La gran mayoría de la gente, cuando me dice así, es cariñosamente. Casi nadie le dice doctor Antonio. Despectivamente, como de pronto alguna persona lo quiso entender alguna vez, no, es por cariño, es por el afecto. La gente cuando a usted le dicen Juancito, lo que sea, es como lo dicen, es como más afectivamente. Y por cariño, en los sectores más populares, que es donde normalmente transito haciendo la política, la gente me dice Toñito, en todos esos barrios. Ve, ahí viene Toñito.
me ven en el parque del barrio Santander. Y eso políticamente genera una emoción, sí, un afecto, una conexión con las personas, lo que no lograron otros candidatos. Llego y toco en una casa y dicen los niños, Llegó mami, Toñito. llegó Toñito. Entonces, yo me siento feliz. Muy bien. Yo soy feliz. Esa es una herramienta de mercado político que muchas veces, algunos detractores la utilizan despectivamente, pero usted la capitalizó. Sí, señor. Muy bien. Nos quedan 5 minutos para hablar de temas que tengan que ver con el departamento del Quindío. ¿Cuáles son los retos de su departamento, doctor Antonio Restrepo? Y le digo aquí doctor Antonio porque estamos en un programa de televisión nacional del Canal del Congreso y la dignidad que usted ocupa como congresista de la República. ¿Cuáles son los retos que tiene esa importante zona del país del centro occidente? Sí, señor. Nosotros tenemos en estos momentos unos compromisos muy grandes con el departamento. Además de unos proyectos que tiene el gobierno departamental, con los alcaldes, con los diputados y con los concejales, porque se está trabajando muy de la mano con la mayoría de las alcaldías y con los diputados y los concejales, el gobierno departamental tiene una serie de proyectos muy importantes para sacar del subdesarrollo al departamento, proyectos que tienen que ver con jalonar el turismo de nuestro departamento. Pero tenemos un reto también muy grande, el 50º del departamento del Quindío. En el año 2016, dentro de 2 años, nuestro departamento, el departamento del Quindío, el 1 de julio cumple 50 años. Tuve el honor me hicieron el honor, el gobierno departamental, de involucrarme en esta junta pro cincuentenario del departamento. Es una junta que está conformada por el director de la Cámara de Comercio, en representación de los medios está el director del diario La Crónica, y hace parte la gobernadora del departamento también, el alcalde de Quimbaya, y hace parte también en representación, como una persona cívica y que se designó para estar pendiente de esta agrupación en este trabajo que tenemos que hacer, el señor Jorge Eliezer Orozco. Yo hago parte también de esta junta y nosotros tenemos un compromiso muy grande con nuestro departamento. Vamos a tratar de reunirnos con el presidente de la República en los próximos días, tan pronto se posesione. La idea es venir un grupo grande de ciudadanos del departamento encabezados por esta junta y solicitarle al gobierno nacional que se comprometa con unos proyectos macros para el departamento del Quindío. ¿De qué estamos hablando? Del embalse multipropósito. El embalse multipropósito, en los próximos días salen los estudios de factibilidad. Esos estudios nos van a determinar a nosotros la posibilidad, la viabilidad de hacer el embalse o no. Parece que el estudio, de acuerdo a lo que nos han dicho unas personas... es decir, el servicio de acueducto para casi que eternamente, ¿no? Para alrededor de 6 municipios. Para 6 o 7 municipios. ¿Ubicado en Salento? Ubicado en Salento, okay. Sí, señor. Muy bien. Se cree que el embalse puede costar alrededor de 500.000 millones de pesos, pero que se puede hacer por etapas. Todavía no tenemos cifras exactas porque apenas lo van a dar oficializar. El gobierno nacional, que es el encargado de hacer los estudios, va a oficializar estas cifras con el departamento del Quindío en los próximos días. ¿Ese multipropósito sería también para que se combine con turismo o sería solamente para el servicio de acueducto? Todo eso es lo que nos van a decir en el estudio. Okay. Si el embalse que se puede construir es viable, que pueda ser para generar energía y que sirva al mismo tiempo para turismo. Porque como la idea también es el objetivo principal del embalse va a ser almacenar agua para el consumo humano, entonces lo que no sabemos es si el estudio pueda determinar que se pueda utilizar para otro tipo de... ¿Qué otro darle otras utilizaciones. Yo tengo, pues además de los proyectos que luego lo estaremos dando a conocer, estamos hablando de cultura, de una biblioteca departamental y una biblioteca departamental que no la tenemos en estos momentos en el departamento del Quindío, dotada de toda la tecnología moderna que hay en estos momentos. Y estamos hablando de una serie de obras en el departamento, como es las dobles calzadas, que las necesitamos también en nuestro departamento. Y en fin, vamos a abrir unas páginas, en este comité vamos a abrir unas páginas para que la gente nos recomiende y haga sugerencias de qué quieren que le pidamos al gobierno nacional y luego qué es lo que vamos a conseguir con el presidente Santos para que nos ayude en el departamento del Quindío. Al fin y al cabo es un departamento donde la gente lo quiere y un departamento donde tuvimos la oportunidad de respaldarlo para que llegara nuevamente a la presidencia de la República. Además de esto, a título personal, yo tengo una serie de ideas que he hablado, que en la medida en que vayan madurando estas ideas,
voy a presentar, sería presentar el proyecto de ley de modificar la ley que tiene que ver con estos temas. Le estoy hablando del tema de industria y comercio. He venido hablando en la campaña política y lo he venido hablando en estos días en diferentes medios de comunicación que como yo he sido comerciante, conozco la situación de los comerciantes del departamento y en todo el país, que es la misma. Lo que he venido diciendo es que no es justo que a los comerciantes se les cobre industria y comercio por el solo hecho de facturar. Lo que he venido proponiendo es que a los comerciantes se les debería de cobrar industria y comercio, pero después de hacer el balance de pérdidas y ganancias. Que una tienda, cualquier establecimiento de comercio, pague impuestos, pero al final del periodo, cuando ya se determine si el comerciante ganó o no ganó. Porque es que lo que no es justo es que en muchos casos, muchos comerciantes que están haciendo una inversión, que están arriesgando su capital, que están sacrificando su tiempo, trabajando y están generando empleo, le estén teniendo que pagar impuestos al municipio, a las alcaldías, para sostener una burocracia, cuando en muchos casos ese mismo negocio está perdiendo plata. Es que la situación económica, con la competencia, con el libre mercado, con el contrabando de productos, hoy en día los comerciantes la situación es bastante difícil. Entonces lo justo sería y lo conveniente, que sería un motivador de generación de empleo y de incrementar la inversión, sería que la gente pagara de acuerdo a la rentabilidad de su negocio. Pues doctor Antonio Restrepo, se nos quedan otros temas en el tintero, pero habrá muchas otras oportunidades para tenerlo acá en Cámara y sus regiones y los diferentes espacios del canal del Congreso. Le deseo mucha suerte en su gestión, se lo digo de todo corazón, en serio, que le vaya muy bien y obviamente en beneficio de todos nuestros quendianos. Gracias. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y a Dios nuevamente, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de llegar aquí al Congreso de la República. Es el representante a la Cámara por el Departamento del Quindío, miembro de Cambio Radical, Antonio Restrepo Salazar, que han estado hoy acá en Cámara y sus regiones. En una próxima oportunidad, recuerden ustedes, tendremos otro tema de contexto regional, pero de gran proyección nacional en Cámara y sus regiones. Hasta pronto.